¿Por qué se habla del infierno y se atemoriza a los creyentes con el infierno? ¿De dónde viene todo este preconcepto? ¿De dónde viene esta información en la psiquis del ser humano, en la mente, que se forma? Eso se va formando y se ha ido formando por generaciones y generaciones y generaciones, y no han sabido explicar. ¿Cuántos se acuerdan del cuadrito de las ánimas quemándose? El que hizo ese cuadro se hizo millonario. Era un cuadrito que había unas personas como quemándose en llamas. Y eso se le fue metiendo a la gente aquí. Lo ponían en el cuadro, en la casa, el cuadro. En la sala. Sí. Y tú entrabas a la sala y veías a esa gente. ¡Ay, lo que te espera! Si no te portas bien. Pero cuando Pablo habla de portarse bien, dice: no hay quien busque a Dios, ni siquiera uno. A ti, oye, tú no buscaste a Dios, bendecido. A ti Dios te buscó. Dios te buscó. No me elegiste vosotros a mí, yo los elegí a vosotros. Efesios 1:3 dice que Él nos escogió desde antes de la fundación del mundo. Tú no te escogiste, tú no decidiste. A ti te escogieron y te prometieron vida eterna, imagínate. Dios te prometió, tú estabas allí. Y entonces, pues, esos cuadritos se vendieron mucho, oye. Se vendieron. Y se siguen vendiendo. Mientras más conocimientos, menos van a vender. Pero la palabra infierno viene del hebreo Gehenna o Valle de Hinnom. Valle de Hinnom, ese es en el hebreo. En el griego viene siendo un derivado del hebreo que quiere decir lo mismo. Gehenna. Y quiere decir lugar de completa destrucción. Pero no es la destrucción de tu espíritu. Vamos a explicar por qué se le llamó así. Vamos un momentito a Jeremías capítulo 7, rapidito. Tenemos que hacer esta introducción antes de pasar al Evangelio de la Gracia revelado al apóstol Pablo. Pero tenemos que ir ahí. Jeremías 7. Estamos ahí. Verso 30 dice: porque los hijos de Judá han hecho lo malo ante mis ojos. Oye, era el pueblo supuestamente escogido por Dios. Y dice: habían hecho lo malo ante mis ojos, dice el Señor. Pusieron sus abominaciones en la casa por la cual fue invocado mi nombre, amancillándola, o sea, manchándola. Y han edificado los lugares altos de Tofet. La palabra Tofet quiere decir lugar de la cremación. Lugar de la cremación. Que está en el valle del hijo de Hinnom. En otras palabras, está en el Gehenna. Para quemar al fuego a sus hijos y a sus hijas, cosa que yo no les mandé ni subió en mi corazón. En otras palabras, para quedar bien con el Moloch, que era el dios de aquella región, ellos se contaminaron con esa doctrina y cogían sus hijos y sus hijas, los niñitos, y los quemaban vivos en el Gehenna, en el infierno, en el crematorio, pues para coger favor de esos dioses. El pueblo judío fue idólatra hasta el siglo I. Siempre estuvo en idolatría por la influencia. Acuérdense que ellos fueron esclavos y fueron errantes. Bueno, vinieron a tener un país en el 1948. Y no tenemos nada en contra de ellos, estamos hablando historia. Eso es una realidad. Pero ese pueblo se contaminó con eso
Y ellos hacían eso. Pero quiero que usted entienda que la palabra Hinnom quiere decir lo mismo que Gehenna, o lugar de quemación, o crematorio. El fuego trabaja de muchas maneras, especialmente 3 maneras. Si tú le echas leña al fuego, ¿qué pasa? Arde, se enciende y consume y evapora, por eso sale humo. Y tú ves humo, pues sí. Donde fuego hubo, ceniza. Pues la ceniza es producto del humo que sale, ¿verdad que sí? Entonces, yo les digo esto para que usted vaya entendiendo y vaya haciendo un picture, una ilustración en su mente de dónde nos metieron lo del infierno. Vamos un momentito a Génesis capítulo 19. Génesis capítulo 19. ¿Estamos ahí? Bueno, falto yo. Génesis 19. Estamos en familia, estamos tranquilos, estamos estudiando. La palabra no es para dar patadas en el piso y revolcarnos, es para aprenderla. Jesús dijo que cuando viniera el Espíritu de verdad, Él nos enseñaría todas las cosas. Estamos en espíritu de enseñanza, en actitud de enseñanza. Y el Dios que está dentro de mí, que es el que gobierna mi vida, quiere enseñar para que el pueblo se quite el velo y se quite los miedos y los sustos. Porque Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de amor, de poder y de dominio propio. Usted no vive en miedo. Si le vas a dar un aplauso al Señor, dáselo duro. La gloria de Él, dáselo duro al Señor. 19, 24. Entonces el Señor hizo llover sobre Sodoma y sobre Gomorra azufre y fuego de parte del Señor desde los cielos, o sea, los aires. Diga azufre. El azufre es un componente tremendo, porque cuando entremos después, vayamos a los libros históricos, vamos a ver por qué, pero tenemos que ir poco a poco, ¿verdad que sí? El azufre es un componente muy importante donde hay un crematorio, demasiado importante. En inglés, brimstone, que quiere decir piedra de azufre. O lo ponen en piedra o lo ponen más desbaratado, pero juega un papel bien importante el azufre. Y una persona que no entienda sobre Apocalipsis te va a meter al lago de fuego y azufre. Y te van a meter miedo y ahí tú vas a parar si te portas mal. Pero ellos no entienden que Apocalipsis es otra cosa que todo el detalle de lo que pasó en la iglesia del siglo I, que los decapitaban y los echaban a Gehenna. Herodes, cuando mandó a matar todos los niños, que eso fue una masacre grandísima, entre muchas del Imperio Romano, todos esos niños que mataron tuvieron que echarlos en el Gehenna, en el crematorio. No hicieron hoyos para todos ellos. Alábalo si puede. Así se vivía en esos tiempos. Y en estos tiempos se hace también. Si tú no tienes dinero para pagar un funeral, ¿qué te hacen? Te creman, te meten en el Gehenna moderno y te queman el cuerpo. Alábalo si puede. Entonces, aquí llovió azufre y fuego y destruyó las ciudades y toda aquella llanura con todos los moradores de aquellas ciudades y el fruto de la tierra. O sea que ahí se achicharró todo.
Dios en su sabiduría le puso el componente azufre. ¿Por qué azufre? Bueno, el azufre hace el trabajo de que cuando la bacteria que va a subir sin azufre no llene los aires y traiga epidemias. Ese es el trabajo del azufre. El trabajo del azufre es para que no suba la bacteria y contamine los aires y venga una epidemia. ¿Me va siguiendo, bendecido? Amén. Entonces Dios en su sabiduría le voy a mandar fuego, pero le voy a mandar azufre para que se quede todo controlado ahí. Alábalo si puede. Se salvó Lot y sus 2 hijas, que ya eso es historia. Y cuando esas muchachas se encontraron con su papá, dijeron, ¿y ahora la descendencia qué vamos a hacer? Pues vamos a darle una borrachera de esas, una hacienda, como dicen en Puerto Rico. Vamos a emborrachar al viejo. Y la mayor entró, durmió con él. Dice ahí que él ni se dio cuenta, qué clase de borrachera. Oye, un roncaña de eso de cabeza. Sí, de esos acabaditos de salir. Brugal blanco. O un brugal blanco de esos 150 grados. Ay, padre. Bueno, ahí nacieron los moabitas y después con la pequeña también tuvo relaciones y nacieron los amonitas. Pero eso es otro tema. Esos son otros 20 pesos. Pero ese fue el resultado de Dios enviar azufre y fuego. Entonces, eso se acostumbró por generaciones y generaciones y generaciones. Cuando Jesús se encuentra en el planeta Tierra y tiene que llegar a este punto, pues él también conocía de esto. Y al sur de Jerusalén quedaba el más famoso crematorio, que era al sur de Jerusalén, a la puerta de la ciudad, y ahí echaban también los delincuentes, todos los delincuentes, los que mataban, los que ultrajaban, también gente que apedreaban por fallar a la ley, los echaban ahí. Animales muertos, caballos, vacas, todo lo echaban ahí. Pero le ponían el componente azufre para que no hubiera bacteria en los aires. ¿Me va siguiendo, bendecido? Amén, Señor. El fuego, Judas lo describe, el fuego de Sodoma, pero cuando Judas lo describe no es para que usted crea que es eterno para siempre, porque Sodoma y Gomorra no está ardiendo hoy en día, ¿verdad que no? Entonces cuando usted oye la palabra eterno, no se confunda. Vamos a ir, Judas 7, un librito chiquitito al lado de Apocalipsis. La podemos leer ahí. Para que ustedes vean cómo Judas lo menciona, porque es bueno mencionarlo, ¿por qué no? Judas capítulo 7. Y ahorita entramos al Evangelio. Y ahorita entramos al consuelo. Diga consuelo. Consuelo. Porque el Evangelio te consuela, el Evangelio te quita el velo. Judas 7, porque... No, tiene un solo capítulo. Verso 7. Sí, verso 7, porque es 1:7. Como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra naturaleza, fueron puestas por ejemplo, sufriendo el castigo de que... Pero no es eterno que no se apaga. Es que el fuego hace un trabajo, y dijimos ahorita, que la palabra Gehenna quiere decir lugar de fuego para completar la destrucción. Tiene que consumar lo que se echa ahí. ¿Me estás siguiendo, bendecido? Amén. Entonces, cuando Judas dice fuego eterno, no es que se iba a quedar ahí. Era temporal.
La Biblia tiene diferentes formas de hablar. ¿Cuántos saben lo que es una hipérbole? Una hipérbole es una exageración. Entonces, tú no puedes poner una exageración a una verdad. Son exageraciones o personificaciones. Cuando cogen que la muerte y el Hades la echaron para que no existiera más, la personifican como si fueran personas, pero no son personas. Entonces ese lago de fuego que aparece en Apocalipsis, y viene un predicador que no tiene conocimiento, dice, ahí es que van a parar los desobedientes y los pecadores. Y si tú pecaste, ahí es que vas a parar. No, ahí van a parar los decapitados que no le rendían culto a Nerón. Diga Nerón. Nerón era la bestia que aparece en Apocalipsis. No es un personaje que va a aparecer por ahí. No. Y el dragón era el imperio romano. Entonces, había un falso profeta que aparece en Apocalipsis que se llamó Hercio Floro. Y Hercio Floro era el falso profeta y decía, hay que rendirle culto a Nerón, a la bestia. Y el que no le rinda culto a Nerón, escabezado. Pablo fue uno de ellos. Pablo fue uno de ellos. Todo eso ya se cumplió en el primer siglo para la iglesia. Y después le terminaron con el fuego de los fuegos. Ahí le metieron una invasión con el emperador Tito, donde en el año 70 después de Cristo destruyó la ciudad de Jerusalén. Y dice el historiador Flavio Josefo que el fuego ardió por 3 meses y el humo se veía a lo lejos. Y cuando usted lea después, no lo busque ahora, Mateo 24, usted va a ver ahí los 4 jinetes del Apocalipsis. Ay, ay, ay. La gente está esperando que esos jinetes van a venir. Alabado sea Dios. Están afilando los caballos. Es más, te voy a decir más, alábalo, ahora aprieta. No espere que Cristo venga, ya Cristo vino. Aquí yo tengo 10 versículos, no te los voy a dar ahora. Porque, pastor, pues no me da la gana. No, es juego. Pero tengo 10 versículos donde aparece, Él viene pronto. Pedro, Juan y Pablo estaban en coincidencia que Él venía pronto para aquella generación. Y hubo una aparición para aquella generación. No espere que Cristo venga. Pablo mismo dijo, si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración. Alábalo si puedes. Digno de pena si está esperando a Cristo. Si Cristo está dentro de ti, ya vino, ¿qué más tú quieres? Cuando tú te vayas, ¿tú te crees que tú te vas sin Cristo? No, si tú eres un mismo espíritu con Él. Primera carta a los Corintios 6:17. Y dice Mateo 24 que no pasaría esa generación hasta que todo eso aconteciera. Aquella generación. Por eso, miren, en Ponce había una hermana, con todo el respeto, adventista, y cuando ella leyó que había que subir para los montes, y los que estén en Judea, oye, dice Judea, no dice Orlando, y los que estén en Judea suban a los montes. Aquella hermana se trepó por un cucurucho por allá por Ponce, y se fue con el esposo y los nenes, y cuando conoció la verdad dijo, qué boba fui yo huyendo por allá arriba de esas cuestas. Eso aconteció ya en aquella generación. ¿No se acuerdan cuando le preguntaron por Juan y le dijeron, oye, ¿y Juan qué será de Juan? ¿Y qué pito toca? Le dijeron, no, no verá muerte hasta que todo esto acontezca, hasta que yo venga. Quiere decir que cuando él vino a aquella generación, Juan estaba vivo. Alábalo si puede.
No metas algo que ya aconteció acá. No cabe. No cabe. Ya eso todo aconteció. No cuadra. Pastor, eso está fuerte. Bueno, pero Pero es la verdad. es la verdad. Tenemos que sacarte el velo. Tenemos que limpiarte. Deja levadura. Para eso es esto. Amén. Para que tú no estés viviendo un vía crucis mental. Infierno. Eso es un infierno mental, porque el infierno es la mente. Aleluya. Dios es fuego consumidor, pero tú sabes lo que consume Dios. La mentira, las tinieblas, la falsa doctrina, el miedo, la enfermedad, la religión que ha hecho tanto daño, La doctrina de los hombre. falsos maestros que habla la Biblia, Doctrina de hombre. doctrinas de hombre, inconformidad, mandamientos de hombre, no guste, no maneje. Rudimentos, sombra y figura. Todo eso era viejo. ¡Fuego! Todo eso era para la carne. Usted no anda en la carne, usted anda en el espíritu. ¡Eso! Se lo dijiste. You said it. Estamos entrando al Evangelio ahora. ¿Por qué usted cree que Pablo en Romanos 8 dice, ninguna condenación, 8.1, Ay, hay para los que están en Cristo Jesús? Para los que no andan conforme a la carne, sino conforme al espíritu. Amén. Pero ¿cómo es que usted anda? ¿Con esas dos piernas? No, aquí es que usted anda. Usted tiene unas patitas mentales. O coge por este camino o coge por este. ¿Por cuál va a caminar? Aleluya. Wow. Claro, Pablo vivió eso porque él veía cómo metían a la gente en el crematorio. ay, chuchi. Ay, chuchi. El purgatorio. ¿Cuánto miedo me tiene bueno, el purgatorio. Purgatorio. Purga es lo que vas a encontrar ahí. Te va a alzar. ¿Qué es eso de purgatorio? Eso es pur, del griego pur. Purgatorio. Que lo que quiere decir es limpiar o aniquilar para erradicar un mal. Entonces nos enseñaron, bueno, antes que llegues al cielo, como tienes pecados Hay veniales, que pasarlo por ahí. ¿te acuerdas de eso? ¿Cuántos se acuerdan de eso? Pecados Amén. veniales. Primero tienes que pasar, Por el purgatorio. no, VIP no tiene. Tienes que pasar primero por el purgatorio para que purgues, para que purifiques. Purgue las cosas. Viene de purificar, tienes que purificarte. La Biblia no dice eso. La Biblia dice en Efesios 5 que Jesús, habiendo purificado a su iglesia, Amén. la sustenta y la cuida. Aleluya. Aleluya. Ya Él purificó. Amén. ¿O acaso no dice Hebreos que con una sola ofrenda nos hizo perfectos para siempre? Gloria a Dios. Padre, dale más. Botando chispas de todo. Purgatorio. Mira los dos fuegos aquí. Mira, Mateo capítulo 3. Ya vamos a entrar, ya nos salimos de allá. Ya estamos pasando para acá. Yo no sabía que yo tenía purga. Mateo 3. Hebreos 1:3. ¿Esta es buena? Habla de la pulga. Sí, ya mismo lo podemos ver. No me lo dieron, pero como somos un cuerpo y nos ayudamos mutuamente, Así es. pues lo leemos ya mismo, Melqui. Tranquilo, quieto. Mateo, ¿qué dije? 3. 1:3. 3:11. Están pegaditas estas páginas. Dice, yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará ¿con qué? Espíritu Santo. Entonces, si Él te bautiza con Espíritu Santo y fuego, ¿cómo tú te vas a quemar en un fuego terrenal? ¿Cómo tú vas a parar a un infierno? No cabe. Si tú eres un mismo espíritu con Él, ¿cómo Dios se va a quemar en un infierno? Inquemable. Dice Hebreos que nosotros pertenecemos a un reino indestructible. Alabado sea Dios.
Dile al que está a tu lado, si es varón, dile Superman, si es hembra, dile Superwoman. Superman y Superwoman. Ustedes son indestructibles, ni la kriptonita puede contigo. Entonces el 12 dice, su aventador está en su mano y limpiará su era y recogerá su trigo en el granero y quemará la paja en el fuego que nunca que. Pero ese no es un fuego eterno, está hablando del infierno. Ve conmigo a Marcos capítulo 9, rapidito que ya tenemos que avanzar. Marcos capítulo 9. Mateo, Marcos, Lucas, Juan, nunca me puedo olvidar de eso. Era una monja que, por eso Dios me pasó por lo católico para poder entender todo esto. ¿Por qué tú te crees que Pablo era fariseo de fariseo? Pues para que pudiera dividir y explicar, sacar, oye, discernir entre el bien y el mal. Hebreos capítulo 5. Tú disciernes entre lo bueno, la buena doctrina, la sana doctrina y la que es falsa doctrina. Ah, pero dicen que nosotros tenemos la falsa. Es que el hombre natural no entiende las cosas que son del Espíritu, porque para él son locuras. ¿Qué te dije? Marcos 9. Marcos 9, este mismo. 9, verso 43. ¿Estás ahí conmigo? Si tu mano te fuere ocasión de caer, ya esto es Jesús, que él conocía lo que era el Gehenna, el crematorio. Dice, si tu mano te fuere ocasión de caer, córtala. Mejor te es entrar en la vida manco que teniendo dos manos y ir al Gehenna, al crematorio, al fuego que no puede ser apagado. ¿Por qué no puede ser apagado, muchachos? Si lo apagaban, se infectaba toda la ciudad. Tenían que meterle cuerpo y azufre, y azufre. ¿Para qué? Porque el azufre mantiene el fuego prendido. Y a la misma vez hace el trabajo que les dije ahorita. Fíjate que dice, mejor te es entrar en la vida manco que teniendo dos manos ir al infierno, al fuego que nunca se apaga. ¿El espíritu tiene mano? ¿Sí o no? ¿Cuánto tú has visto un espíritu con mano? Está hablando de los cuerpos que los echaban ahí en ese crematorio. Donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Tienen que haber gusanos porque hay animales muertos y cuerpos muertos. Pero un predicador de miedo dice, mira lo que te van a comer los gusanos. Y te van a atormentar los gusanos. Lindo se ve Jesús lleno de gusanos. Si tú eres Cristo mismo. Lindo se ve un solo espíritu con él y lleno de gusanos Cristo. Ajá, y entonces. Cosa más grande, caballero. Dice el verso 45, y si tu pie te fuera ocasión de caer, córtalo, mejor te es entrar a la vida cojo que teniendo dos pies y ser echado en el infierno al fuego que no puede ser apagado, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Y lo dice el 47 y lo dice el 48. Son los cuerpos que se echaban ahí, no el espíritu. Rápido, Juan capítulo 10, rapidito. Mateo, Marcos, Lucas, Juan. Mateo, Marcos, Lucas, Juan. Y aquella monja me daba con el panfleto en la cabeza. Apréndetelo, Francisco. Se llamaba Sister Luisa, nunca lo olvidaré.
que los que somos de aquella época nos acordamos. Que murieron, la hermana de ella murió en el lago Carraízo. ¿Se acuerdan aquellas monjitas que murieron ahogadas? Me lo aprendí porque me lo aprendí. Con ese demonio dándome. Este pastor me hace reír a mí. Esto es para gozar. Verso 27. 10:27. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy ¿qué? Vida eterna. Vida eterna. Y no ¿qué? Perecerán. ¿Y no qué? Y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. ¿Cómo rayos tú vas a parar en un infierno? ¿De dónde se sacan eso? Bueno, yo pensé así también. Por eso es que yo, cuando predico esto, enseño esto, que no es mío, es del Señor. No lo digo para humillar las demás denominaciones, no. Porque yo estuve ahí. Yo lo que doy es gloria que Dios me sacó ahí. Mire, mi esposa tenía, mira si yo era legalista, que mi esposa tenía unos discos de Help Arbor y el Tijuana Brass. Y yo dije que eso era del diablo y se los boté. Alábalo. Para vergüenza mía lo digo. Boté una joya. Bueno, yo no lo boté, pero se lo hice que bota eso, que eso es del mundo. Eso es del diablo. Pero mira, ahí estaba yo. Entonces, si el Señor me salvó a mí, no es para quedarme con eso en el buche, es para sacarlo y salvarte a ti. Porque agradó a Dios por medio de la locura de la predicación del Evangelio, salvar a los creyentes. Son creyentes, son hijos de Dios, pertenecen al cuerpo, pero hay que salvarlos de la ignorancia. Hebreos 1:3 me diste. Aquí está. Léelo tú, léelo. Porque está en la versión Las Américas. Ah, ok, mejor Sí, todavía. 1:3 dice. Gloria a Dios. ¿El cual? Siendo el resplandor de su gloria. Sí. Perdón. Ahí tiene. Ok, Hebreos 1:3 dice, el cual siendo el resplandor de su gloria y la misma imagen de su sustancia y sustentando todas las cosas con la palabra de su potencia, habiendo hecho la purgación de nuestros pecados por sí mismo, se sentó a la derecha de la majestad. ¡Listo! Dar un aplauso al Señor por eso. Habiendo efectuado la purgación. Sí, ya, consumado es. Ya Él purgó eso. Segunda carta a los Corintios capítulo 5 dice, porque Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándole en cuenta a los hombres sus pecados. No tomándole en cuenta. ¿Y por qué los predicadores toman en cuenta? Porque no toman en cuenta que Cristo los purgó ya. Oh my God. Cierto. Y ellos creen que el primer Adán nos metió en pecado. El hombre terrenal, que lo que está hablando es del hombre carnal, que nos metió en el primer hombre morimos, ¿verdad que sí? Todo el mundo cree eso, no, y están destituidos, pero entonces no creen lo que hizo el segundo. Porque opera muerto. Porque es que ven pecado, porque en la carne hay pecado, es cierto, pero está encerrado. Condenó el pecado en la carne. Romanos 8:3, léelo, apúntalo. Eso está preso ahí, separado de ti. Amén. Amén. Ahí es que yo entiendo el verso que Jesús dijo en los días de su carne: separado de mí, nada podéis hacer. Pero Él dijo de mí, lo que pasa es que tú no estabas allí. Y cuando Él hablaba, pues le decía, separado de mí, es lo que está diciendo, separado del Espíritu. No pueden hacer nada, pues si se quedan por fuera siempre va a haber pecado. Y no perecerán jamás. Perecerán. No serán más Pérez. No serán más Pérez, ni Rodríguez, ni Van a ser nada. Aquí no Carrasco cabe ahora. nadie. Carrasco van a ser.
¿Se acuerdan de aquello? Que Dios lo saque de pena y lo lleve a descansar. A mi mamá la llamaban porque mi mamá rezaba los rosarios, fíjate, era una experta, se la buscaban. Y yo iba de cachetero a tomarme el chocolatito, y a hacer sitio, y a darme el palo de ron también, a dar lo que pueda. Sí, porque eso sí, mira, ahí están las competencias de los chistes. Se bebe chocolate, se bebe ron, café, todo. Se sabe lo que pasa en el pueblo. Y él, cállense, usted ve la señora, cállense, usted no tiene respeto por el muerto. Ya el muerto se murió, olvídate de eso. Vamos a echar un palo en el piso aquí para el muerto, ¡pam! Y tenían razón los borrachos. Eso era lo primero que iban a ver. ¿Para qué? Oye, tú tienes vida eterna, tú eres eterno, tú no te mueres, tú eres inmortal. Y todavía quieren que, bueno, en Puerto Rico lo que se muere, nomás uno lo pone en una motora, a otro lo ponen en una ambulancia, una mecedora, a otro. Si a él le gustaba su mecedora. A él le gustaba su mecedora, sí. De 80, casi 90 años una mecedora. Parecía un celador de aduana. Pues es que el hombre siempre ha tenido eso, de no quererse morir. Y es verdad, no se va a morir, pero no es en carne. Es como la torre de Babel. Es de la torre de Babel. Vamos a hacer una torre para subir para el cielo. ¿Para qué cielo tú vas a subir? Si tú estás en el cielo. Porque todo es tangible, ¿ves? Todo lo quieren tocar. Esto no se ve. Diga, no se ve. Y lo que no se ve, dice el apóstol Pablo, que es eterno. Y lo que se ve, perece. Lo que no se ve, eso es lo que es eterno. A mí me declararon muerto en el hospital. ¿Por qué? Por lo que se veía. Pero entonces lo que no se ve fue lo que me dio vida. ¡Gloria! Así vivimos nosotros. Qué alegría vivir en gracia, ¿verdad? Qué maravilloso es vivir en gracia. Qué glorioso. La palabra evangelio quiere decir buena nueva. Y qué buena nueva tiene que te digan que te vas a ir para las pailas. Ah, y después allí te espera el diablo. Y que el diablo es para allá. Con un tenedor para pullarte. Y si te pones a ver a Mickey Mouse, peor, porque lo presentan pullando al ratón. El ratón teniendo una pesadilla que el diablo lo está pullando. Y el diablo es Tom. Tom y Jerry. Yo veía todos esos muñequitos y eso es lo que el niño ve. Y dice, mira, ¿verdad? Hay un diablo, mira. Está apoyando al otro. Porque todo queda en la psiquis, todo queda aquí en la mente. Y te forman una mente. El infierno de Dante. El infierno de Dante, ahí lo tiene. Y entonces, pues, Colosenses 1:13 lo dice, que fuimos trasladados del reino de las tinieblas. ¿Cómo dice tu versión, Jeffy? Tú me mencionaste. Al reino de su amado. ¿Cómo es que dice tu versión? Búscalo ahí. Me gustó cómo dice esa versión. ¿Sabes por qué a mí me gusta leer diferente? Yo leo libros y todo eso. ¿Sabes por qué? Porque hay uno como que dice, oye, ¿qué cogía de...? No han dado. ¿Qué cogía no han dado? Oye, dice Hebreos 12 que Él es el Padre de mi espíritu. ¿Sí o no? Entonces, si Él es Padre de mi espíritu, lindo se ve Dios. Bueno, como este es mi hijo, déjame ver para dónde se va. Se va para el infierno, como por una ventanita. O se va para el cielo, déjame ver. Un Dios tan lindo, un Dios tan precioso.
te creó para la gloria, oye, para la gloria de la alabanza de su gracia. ¿Qué hizo? Y después te va a mandar para el infierno. Nos esconde en Cristo y nos va a soltar. Eso lo dijo Pablo. Lo escribió y dijo, nuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Pero ¿cuál es? La vida eterna, la vida de Él. Escondida. Y es escondida, ahí no te toca. Entonces, en Romanos 8:29 adelante dice que nada te puede separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Nada. Ni principado, ni potestades, ni lo alto, ni lo profundo. Nada. Ni lo creado, ni lo por crear. Ni tú mismo te puedes escapar de ahí. Ni tú, con tu llamado libre albedrío, te van a hacer una encerrona. ¿Qué vas a decir? Adiós, yo paré otra vez aquí en la iglesia y ¿qué yo hago aquí? Y te van a decir, ¿tú crees que tú te mandas? ¿O acaso no soy yo tu Señor? Bueno. En Hechos 17 dice que en Él vivimos y en Él nos movemos. Eso lo mencionamos el jueves. En Él nos vivimos, en Él somos y en Él nos movemos. En Él. En Él. Usted siempre ha estado en Él, como dijo el pastor al principio. Siempre usted ha estado en Él. Lo que pasa es que te dieron un viajecito y te bajaron aquí a participar de carne y de sangre. Pues si acaso Él no hizo lo mismo. Palo en la molleja. Dice, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre. Viste que ya eran hijos. Él también participó de lo mismo. Él participó de lo mismo que tú. Qué dicha. Creo que el pastor Melqui predicó de Los Ángeles aquí hace poco, ¿verdad? Enseñó. Pero, oye, qué dicha tienes tú, que esos ángeles que te guardan, cuando tú sales por ahí, esos que estuvieron en el accidente que yo tuve, estaban allí. Bueno, de hecho, había una enfermera allí, que cogió a mis hijos. Las enfermeras se supone que no oren en los pasillos, ¿verdad que no? No. Pues apareció una y cogió a mis hijos de mano. Vamos a orar. Vamos a orar. Y cuando la buscaron no aparecía ni en los centros espiritistas. Alábalo, Señor. Adiós y la enfermera como con nosotros. ¿Dónde está? Esto no es por emociones, pero tengo los pelos parados, ¿sabes? Alaba lo que Él vive, yo también. Pero qué maravilloso estar nosotros en esta situación, en esta posición, en este conocimiento. Sí, hermano. Yo quiero aclarar algo porque mucha gente no sabe. O sea, la palabra infierno viene del latín. También. Y es un sitio que los romanos usaban para meter las cosas como un sótano, un bema, para todo el equipo militar. Entonces, o sea, yo todo eso lo estudié también, todas esas cosas. Estaba estudiando. El mismo Papa Juan Pablo, en el 92, dijo que los monjes, la Biblia se hizo en el año 325, la primera Biblia. Mucha gente no sabe eso. Entonces, ellos usaron en la traducción los monjes, pusieron infierno, porque ellos querían asustar a la gente para que fuera a la iglesia. Ahí lo tiene. O sea, y él dijo, el mismo Papa Juan Pablo, que eso no existe, el infierno. El infierno era aquí. Entonces, hace 3 meses, lo leí yo se lo dije al pastor, el mismo Papa Francisco también lo rectificó y lo dijo. Claro. Que eso fue lo bueno en la mala traducción. Entonces, ¿qué pasa? Que la iglesia protestante, muchas, siguen con eso para seguir asustando a la gente. Cuando Claro. eso fue puesto, eso no existe. Eso lo pusieron Eso es para manipular las mentes. Claro. Si yo puedo Y manipular tu Biblia. mente. Está en la Biblia. Eso es verdad. Entonces ellos lo siguen usando porque le conviene. Claro, claro. Acuérdense que hubieron unas revisiones, hubieron unos concilios de los que le convenían de ellos mismos para manipular las masas. Si yo te meto miedo y te meto una doctrina que te asuste, te tengo controlado. Porque el control empieza aquí. Ahora mismo, si tú no me mantienes, te vas para el infierno. ¿Sabes? Eso está ahí. Te lo dicen, mira, eso está aquí. Bueno, de hecho. Esa es la Oye, está bueno esto, ¿verdad que sí? Dar un aplauso al Señor.
Se revolcó esto aquí. Sí, Melqui, sí. Que si no tuviéramos plataforma para explicar. Pues claro, si no, ¿de qué íbamos a hablar? La cuestión es como el que tiene toda esa doctrina de que el diablo te va a llevar, que el infierno, que esto, lo otro, si se lo quita, dice, ¿y ahora qué vamos a hablar? Sin diablo, sin No hay diablo, infierno. no hay infierno, no hay pecado, y a rayos, ¿ahora qué hacemos? Pues ese es el evangelio, que no hay, ninguno de los tres hay. Podemos alabar a Dios, eso es. Esperá que hagan otra Biblia. No, y los que escondieron, miren, en 1869 unos monjes franceses encontraron una carta del apóstol Pedro. ¿Cómo? ¿Y tú sabes dónde la encontraron? Es casi todo idéntico a los demás evangelios, Mateo, Marcos, Lucas, Juan, pero difiere en el juicio que se le hizo a Jesús de Pilato. ¿Y tú sabes dónde lo tenían escondido? Como dice el hermano, en un monasterio, escondido. Y así hay montones de libros. Gloria a Dios que nos dejaron algo. Gloria a Dios que nos dejaron esas epístolas ahí para nosotros, tú sabes. Pero se llevaron enredadas. Mira, Tomás tiene un libro. María, la madre de Jesús, también tiene un evangelio. Habían 60 antes de escoger esos 4. Ahí viene. María tiene su evangelio. También todo eso estaba escondido. ¿Por qué? Porque antes el clero hablaba, como dice el hermano, y todo el mundo tenía que decir, chitón, no puedo hablar yo, no puedo opinar, no puedo preguntar. Eso se ve en las iglesias. Pastor, usted me puede explicar porque yo tengo esta duda. En el otro estudio yo te lo explico, mijo, tranquilo. Después Dios te lo va a aclarar. Pero acláremelo usted, es el que me está enseñando. Oiga, pastor, ¿y tú sabes dónde cogieron esto? Porque usted no sabe. Estudia la mitología griega. Ellos tenían un infierno eterno. Ajá. Y ellos eso está bien claro. Yo todos esos papeles. Esa es la influencia. Porque eso le ayudó mucho a los griegos. En la Oh. acción. Entonces esta gente lo cogieron. Porque los Sí. griegos tenían un eterno. Mira, esto no se escribió en español. Se escribió hebreo, arameo y griego. Entonces, toda la influencia griega la absorbió la católica para usarla. Correcto. Ellos llegaron del griego para eso. Es más, eso de cristiano, eso fue después. En el primer siglo eso no aparecía. Nosotros somos el cuerpo, nosotros somos los hijos de Dios. Nosotros somos Dios mismo. Bueno, en la Biblia de los judíos no existe infierno eterno. Eso Ay. vino en el Segundo Testamento. Oye eso. Después de Torah, y no existe nada de eso. Ahí tiene evidencia de una persona que lee y se instruye. Entonces nosotros, como absorbimos tanto y nos fueron pasando por generación en generación el miedo y el susto, porque entonces la iglesia protestante también absorbió todo eso porque salió de ahí. Las revoluciones que hubieron de la iglesia católica al protestantismo eran gente católica y se quedaron con el bagaje, se quedaron con el saco de los rudimentos, con el saco del infierno, con el saco del pecado y lo fueron pasando para adelante. Pero gloria a Dios, que ¿cómo que estamos hoy? 8. A 8 de junio del 2014, esta congregación que está aquí está libre de todo miedo. Está libre de todo eso. Tenemos libertad. Por eso Jesús dijo, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres, bendecidos con toda bendición. Eso.